Bienvenidos a Marquesina. En esta ocasión les tenemos preparado un programa especial dedicado a hablar de algunos de los estrenos mexicanos más destacados de este 2025. Acompáñenme. Ya se lo decía, vamos a hablar de cine mexicano y para eso me encuentro muy bien acompañado. Está con nosotros Beca Salas, gracias por regresar aquí a Marquesina. No, al contrario, siempre es un honor platicar contigo y qué mejor en este último programa de Marquesina, qué emocionante. Así es, y Jesús Chavarría, aquí ya es de casa. Sí, la verdad es que siempre da gusto regresar por acá y además pues compartir esto con amigos hace que todavía sea un verdadero privilegio. Así es, vamos a comenzar este programa hablando de una película que representa a México rumbo a los premios Goya y rumbo a los premios Oscar. Se trata de No nos moverán, la ópera prima de Pierre Saint-Martin, que bueno, ha sido uno de los estrenos más galardonados en este 2025, Beca. Totalmente, y es que creo que es muy novedosa la presentación de una historia de venganza, no solo vista a través de los eventos del 68, que fue un momento muy trágico en la historia de México, sino también por la interpretación de Luisa Huertas y por el trabajo increíble de sonido. Creo que el crear una experiencia que con los ojos cerrados te lleva también a un estado de desesperación y enojo que te ayuda como a entender al personaje. Se me hizo una exploración muy interesante, la venganza, el rencor, el pasado, increíble. Para mí, increíble. Digamos, el contexto de la película es que se desarrolla en el 68, en Tlatelolco, y tiene como protagonista a Luisa Huerta, como ya lo decías, que es una mujer que durante años ha buscado qué sucedió con su hermano, ¿no? Y ahí empieza esta historia, Jesús. Sí, es una historia obviamente de obsesión. Tenemos además uno de los principales aciertos en un personaje improbable, un vengador que tú no te imaginarías que fuera así, una persona mayor y que no ha soltado el tiempo. Y a eso obedece también el blanco y negro, porque muchas veces el blanco y negro en las películas suele ser solo para uniformar el estilo. En este caso no, tiene un peso dramático. Nos está proyectando cómo este personaje está atrapado en el tiempo, en el dolor, en el hambre de venganza a través de este blanco y negro, ¿no? Entonces estamos hablando de una película que sabe recontextualizar la historia además con un personaje que pocas veces uno se hubiera imaginado que podía estar aquí, ¿no? Así es, todo lo detona una fotografía. Encuentra una fotografía donde aparece su hermano con dos militares y entonces dice, estos son, ¿no? Y ahí empieza a hacer como su búsqueda después de muchos años, su búsqueda rinde frutos. ¿Cómo ves la actuación de Luisa Huerta? Lo hace increíble para mí. A mí me encanta, de verdad, me encanta verla enojada y que sea un personaje que no tema ser violento. Creo que también es muy común que nosotros veamos a personas de la tercera edad y más personajes femeninos en mujeres como más dulces o dóciles o tal cual más serias y como inamovibles, ¿no? Pero el ver cómo se va rompiendo y esa desesperación que siente y también el hecho de que esté enferma y que ya no pueda ver bien y que tenga todos estos problemas de presión con el sonido, que ya también no puede escuchar bien, me parece muy interesante la exploración y la construcción del personaje. Y pues, sí, me encanta. Y la escena final cuando está dispuesta incluso a matar a su hermana con tal de ver qué pasa, se me hizo muy fuerte. Ya dándole spoiler. Ay, ya, perdón. Sí, exacto. Fin de año, perdón. Pero bueno, fin de año. Oye, Jesús, una pregunta un tanto polémica. ¿Tú crees que sí tenga posibilidad de llegar al Oscar o al Goya? Yo lo veo muy complicado en el caso de los premios Oscar, sobre todo porque está compitiendo con películas realmente impresionantes, ¿no? A varios niveles y que están haciendo mucho ruido en el plano internacional, ¿no? Está por ahí Sirat, por ejemplo, Claro, que se ha hablado mucho de ella. Está la del agente secreto, que también está buscando la nominación. Está complicado. Bueno, está la de Park Chan-wook, ¿no? Que claro. es una maravilla la película de No hay otra opción, por ejemplo, ¿no? Está la de Fue solo un accidente, con la cual tendría elementos muy similares, porque también en la de Fue solo un accidente es un personaje que de pronto, por casualidades de la vida, encuentra quién es el que lo había torturado y busca de algún modo la venganza. Esta tiene similitudes, pero esta viene de haber ganado el premio
principal de Cannes, ¿no? La Palma de Oro, está complicado, está todavía en cartelera en algunos lugares. No, hoy hay otra película mexicana que me gustaría destacar y que le fue increíble en las plataformas, ¿no? Se trata de Contraataque, de Chava Cartas. Nadie apostaba por ella y terminó convirtiéndose en un fenómeno. ¿Cómo la viste, Beca? A mí me parece muy interesante justo lo que hablas de la exploración del género. Creo que este año en el cine mexicano hubo muchas películas de género que de repente parece que no vemos mucho porque estamos como más enfocados en los documentales o como en los dramas o incluso en las películas de terror, pero el que hayan creado como esta fantasía de acción ya más enfocada en explorar las personas que están luchando en contra del narcotráfico, creo que habla mucho no solo de la increíble influencia que ha tenido Netflix para invertir en producciones locales, sino también en cómo ha evolucionado este tema en la cultura pop mexicana, al grado en el que ya tenemos como estas exploraciones un poco más hollywoodenses, por decirlo de alguna manera, pero centradas en estas temáticas que siempre hemos visto con cierto escosor, lo cual me pareció muy interesante de la película, la verdad. Sí, una película protagonizada por Luis Alberti. ¿Cómo viste justamente estas escenas de acción? México no nos ha ido tan bien con ese tipo de películas, pero esto me parece que lo hace muy bien. No, yo creo que aquí están muy bien recontextualizadas, ¿no? Como dice Beca, es la fórmula que de pronto hemos visto en otros productos que vienen del extranjero, dentro del entretenimiento, y aquí saben reinventarla, y además se encuentra actores de alto nivel, ¿no? O sea, Luis Alberti sabemos de su enorme capacidad, Noé Hernández por ahí también está, pero además creo que consigue darle la vuelta a todo lo que nos ha estado entregando también las mismas plataformas como Netflix y demás, que se convierten en apologías del narcotráfico y etcétera. Y aquí el énfasis no está ahí, ¿no? Está obviamente en un grupo de rescate, ¿no? Los murciélagos. Y entonces creo que por ahí es que encuentra su valor. Es una película intensa y que no decepciona, ¿no? En su manufactura y en su ejecución. Así es, además se volvió una tendencia en redes sociales, ¿no? Se volvieron héroes, ¿no? De pronto pues esta película tiene que ver con este grupo de élite que sí derrota a los malos, que sí derrota a los narcotraficantes. Sí, aquí los héroes no son los criminales, claro, que de pronto es lo que encuentras en otro lado, ¿no? Y que sí tienen un código moral fijo que continúan y que realmente es como la piedra toral que los lleva. No hay como tantas dudas sobre si la corrupción o si ellos en realidad sí tratan de ser lo correcto y tratan de hacer lo correcto. Oye, Jesús, ¿y cómo ves esa posibilidad rápidamente de que se pudo ver en muchísimas partes del mundo y se convirtió también en una de las películas más vistas en algún momento en Netflix? No, pues yo creo que a final de cuentas es uno de los beneficios que te ofrecen las plataformas, ¿no? De pronto es complicada la distribución a nivel internacional y el que llegues a una plataforma de este tipo, que además es la más importante de todas en lo que se refiere a plataformas digitales, pues obviamente te permite llegar a otro tipo de mercado y abre posibilidades, empezando por posibilidades de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que la proyección que le puede dar a los actores, que además, insisto, son actores de alto calibre, es importantísimo y hay que aprovecharlo. Si de pronto vemos cómo puede afectar el reducir las ventanas, ¿no? en la pantalla grande con las plataformas, también hay que ver las ventajas que te puede dar, ¿no? Bueno, estas son solo dos de las películas que vamos a tratar en este programa. Pero hay mucho cine mexicano, mucho cine de calidad, así que no le cambien, volvemos en un instante. Ya estamos de regreso y seguimos hablando de lo más destacado del cine mexicano en este 2025 y ahora toca el turno de una película muy interesante que se llama Autos, Mota y Rock and Roll. ¿Cómo la viste, mi querido Jesús? No, me parece que es uno de los grandes hallazgos del año, ¿no? Es ese tipo de comedias que necesita nuestro cine, porque a final de cuentas no solo logra hacer un producto que tiene identidad alimentándose de un hecho que marcó la cultura popular mexicana y reflejar la idiosincrasia de nuestro país, sino que además tiene por ahí cierto grado de crítica social, ¿no? Algunos matices. Entonces es una película con propuesta que además se conjuga con la fórmula comercial y que de verdad creo que debió haber tenido mucho mejor suerte en la cartelera, ¿no? Así es, habla del Festival de Avándaro, que me decías, Beca, que tú conocías muy poquito de lo que había sucedido en Avándaro y que de alguna forma esta película pues también te trajo el tema a colación, ¿no? Sí, totalmente. Yo no conocía nada del caso de Avándaro. De hecho, a mí me llamó la atención. Muy joven, Beca. Sí, ya no me tocó.
Y yo lo que me llamó la atención de la película fue que decían, es que te vamos a contar el origen del Woodstock mexicano. Y yo, ¿de qué hablan? ¿Cuál Woodstock mexicano? Woodstock solo fueron allá en Estados Unidos. Y no, y me creí que iba a ser un documental en forma, y creo que bien pudo haber sido un documental en forma y ya habría tenido valor como para rescatar esa parte de la cultura mexicana. Pero el hecho de que fuera un falso documental, que estuvieran interpretando a personajes reales y que además le metieran como esta sátira, este cinismo a los personajes en quienes realmente no querían crear un movimiento así. Ellos querían restaurar la Fórmula 1 en México, pero terminaron tocando unas fibras culturales muy importantes del país que se reflejaban justamente ya y que hablaban de cómo la cultura se comenzaba a importar a México y cómo México reaccionaba a la gran cultura pop que venía de Estados Unidos o de Gran Bretaña en esas épocas, ¿no? Me pareció muy interesante y muy curioso y me divertí muchísimo. De verdad, hubiera yo también deseado que le fuera mejor en cartelera, porque creo que rescata de una manera muy linda un momento muy bonito de la historia. Y querían hacer la carrera panamericana. Una de las cosas que más me llamaba la atención justamente era ver cómo recreaban este evento, ¿no? Pues este evento masivo, fueron hordas de jóvenes a escuchar. Y también otra cosa muy interesante que me parece, Jesús, es cómo van intercalando, digamos, las imágenes de ficción con imágenes reales de este momento. ¿Cómo viste esa parte, Jesús? No, la verdad es que ese es uno de las cosas que, según entiendo, porque tuve oportunidad de platicar con quienes gestaron este proyecto, y él me platicaba, ¿no? Era una charla de amigos, nada formal, y decía que una de las cosas en donde más se aplicaron fue en igualar, ¿no? Lo que se había filmado con el material de archivo, porque eso es a final de cuentas lo que alimentaba la experiencia y lo que lo hacía mucho más orgánico. Entonces, a final de cuentas, tú entiendes que si vas a la fórmula cinematográfica, pues es como una especie de comedia de situación, ¿no? En donde las cosas cada vez se van complicando más y más, como películas como la de Proyecto X, por ejemplo, ¿no? Pero con toda la carga del contexto, de lo que es México, enfrentando este proyecto y además contando con la participación especial ahí de quienes lo protagonizaron, porque como bien dice Beca, en realidad era un par de morros fresas, ¿no? Nada que ver con lo que terminó convirtiéndose en el evento, que era una manifestación contracultural, ¿no? Ellos no querían eso, ellos lo que querían, uno quería hacer negocio, otro quería reflejar su afición por la Fórmula 1 y realmente eran morros con posibilidades, Claro. No estaban comprometidos con ningún tipo de ideal, pero terminó convirtiéndose en eso, un desastre que los llevó a la contracultura. Y son cosas que no se ven mucho en México, este tipo de forma de contar esta historia, ¿no? Tampoco se ve, bueno, más bien en años recientes también se ha visto mucho más que las películas de terror se producen y se hacen con mayor calidad. Y una que hay que destacar, se estrenó en cartelera, todavía por ahí la podrían encontrar, se llama Tormento, ¿no? Le fue increíble. ¿Cómo viste esta historia, Beca? De Olayo Rubio. De Olayo Rubio y protagonizada por Natalia Solián, que es una gran actriz, consolidada también ya gracias a otra película de terror que es Huesera. A mí me encantó la forma en la que interpretó a esta mujer que necesita meterse de guardia a un... ¿Qué a la un morgue. hospital? A una morgue. CEMEFO, ¿no? A una morgue, sí. Me encanta cómo vas construyendo la vida de esta mujer, el peso que siente, todos los rencores que tiene sobre su familia, sobre su padre, sobre su madre, la desesperación de conseguir un abogado, todo, o sea, como que la forma en la que lo representa ella a través de su físico y con su cuerpo y cómo crea Olayo Rubio la ambientación perfecta para que ella como que se desenvuelva en un escenario tan claustrofóbico. A mí me pareció como muy, muy buena esa película, me parece increíble. Sí, digo, entre las anécdotas que contaban es que se filmó en un lugar que realmente albergó muchísimos cadáveres durante la pandemia y pues que se sentía una energía muy especial. Pero más allá de eso, ¿cómo ves la construcción de esta historia? Sobre todo la parte que tiene que ver con lo sobrenatural, que a mí me parece muy interesante. Sí, yo creo que entiende muy bien cuáles son los códigos que pertenecen al género, ¿no? Empezando por las cuestiones de sonido, de pronto esta decantación que hay de ciertos
aspectos, ¿no? Que son para enfatizar el estado abrumado en el que se encuentra el personaje, están trabajados de manera muy minuciosa. Y luego los juegos espaciales, que son indispensables dentro de lo que es el terror, para entonces de ahí partir para llegar a los sobresaltos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se nota que Olayo Rubio estudió muy bien, o sea, conoce muy bien. Sabemos de su experiencia dentro de lo que tiene que ver con otro tipo de películas y el trabajo del sonido y demás, pero aquí logra reflejarlo, ¿no? Creo que incluso a pesar de que creo que se desperdicia un poco la disyuntiva de que tienes a una guardia de seguridad que además está estudiando Derecho y que hace algo que contradice todo lo que ella está estudiando o lo que es correcto, como que este dilema moral no lo ves y decide más bien meter ahí unas cosas con respecto a la Biblia y demás que quizás no aportan demasiado. Creo que en general el desarrollo es sorpresivo. Realmente te atrapa y los sobresaltos están bien justificados, que eso es indispensable. Claro, el título le queda muy bien, de Tormento, sí, ¿no? Porque digamos que es esta mujer que está como una especie como de pesadilla de la que no puede despertar. Y entonces realmente no sabe si lo que le está pasando, sí está sucediendo o solo está pasando en su cabeza, ¿no? Y creo que es una parte muy interesante de cómo juega con el terror también Olayo Rubio, Beca. Totalmente. Y creo que justo esta parte, a mí sí me funcionó como la parte bíblica o como este tipo de justificaciones sencillas, porque creo que también hablaba mucho como del peso que tiene el personaje en la sociedad mexicana. O sea, creo que ese juicio que siente ella... conecta con su mamá. Conecta con su mamá y creo que como tú mismo dices, el que no sepa si lo que está viendo es real o un producto de su, no solo imaginación, sino de sus propios prejuicios, creo que a mí me pareció genial. A mí sí me funcionó muy bien. Pues ahí lo tienen, estas películas están muy interesantes, ¿no? Tormento todavía la pueden encontrar en la cartelera, Contraataque está en plataformas, échenles un ojo. Por favor, no se las pierdan, se la van a pasar muy bien. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de regreso y ahora vamos a hablar de cine de animación que no se hace mucho en México, pero ahora tenemos dos grandes ejemplos. El primero de ellos es Batman Azteca. Beca. Yo soy muy fan de Batman, la verdad. Entonces, a mí no solo me gustó la presentación y la forma en la que sí supieron mezclar la historia prehispánica de México con detalles de Batman, sino que me gustó que no fuera Batman, Bruce Wayne, dígase Bruno Díaz, en el México azteca, ¿no? Sí. Sino que si fuera un nuevo personaje llamado Yoali-Coatl y que todo estuviera centrado o que toda la construcción de su viaje hacia convertirse en este justiciero murciélago estuviera justificado a través de deidades aztecas, la forma en la que investigaron para crear símiles que funcionaran tanto históricamente con la precisión de la cultura mexicana como con la personalidad de los personajes que conocemos de siempre de DC, a mí me pareció increíble. Y ese Joker, la verdad es que Omar Chaparro siempre sorprende en doblaje. Uno Sí. pensaría que no, Sí. pero siempre sorprende en doblaje. No, lo hace muy bien, la verdad. Jesús, ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, que Batman es como uno de los personajes que mejor se adapta a otros mundos. Y bueno, aquí lo deja claro, ¿no? Tenemos ya justamente al Joker y tenemos un Dos Caras también muy interesante. Sí, yo creo que, pues, como lo hemos platicado en otras ocasiones, Batman es capaz de soportar casi cualquier tratamiento, ¿no? O sea, no importa lo que hagas con él, que generalmente funciona. Y en este caso, como bien dice Beca, saben aprovechar los rasgos característicos además de sus supervillanos, ¿no? Que son prácticamente una especie de comedia del arte, ¿no? Carnavalescos, para conectarlos con los elementos de la cosmogonía indígena, ¿no? Y explotarlos y enriquecerlos. Entonces, en esta película, que la verdad muy pocos esperaban algo bueno de ella, terminó entregándonos mucho más y dejándonos muchas ganas de ver la siguiente película y ver qué sucede con el Joker, ¿no? En el apartado de las voces, pues no hay queja, al contrario, ¿no? Horacio García Rojas está haciendo un excelente trabajo como el protagonista, ¿no? Y la verdad es que a nivel de animación, también tiene identidad, que creo que eso era algo de lo que adolece en la mayoría de las películas mexicanas comerciales,
¿no? Así es, vamos a seguir hablando de animación, pero animación stop motion. La primera película, el primer largometraje mexicano que se estrena en cartelera se llama Yo soy Frankelda, ¿no? Que lo hacen los hermanos los hermanos Ambriz, perdón. Roy y Arturo Ambriz. Es una película muy interesante también. Sí, creo que también es un testamento, como bien lo hablábamos hace un momento, de el impacto que están teniendo las plataformas de streaming para potenciar o al menos elevar la producción mexicana, ¿no? Creo que es muy loable lo que lograron crear a partir de una serie. Me parece que el servicio de streaming les había propuesto que hicieran la película solamente para streaming, un poco más pequeña, y este empuje fue lo que llevó a los Ambriz a decir, no, vamos a apostarlo todo, meter toda la carne al asador, y nos entregaron una historia que yo veo mucho el valor de explorar un género de fantasía gótica así, porque México es muy gótico, en realidad. Entonces, ver a Real del Monte como puesto en un ambiente un poco más tétrico, con esta simbología que puede ser como de repente también muy anglosajona, me pareció muy interesante, porque creo que incluso Soy Frankelda es como este símbolo de cómo el cine de Guillermo del Toro ha impactado a cineastas ya más jóvenes con nuevas intenciones y que de ahí han decidido crear algo completamente nuevo, ¿no? Y además la muñequita creo que es muy hermosa. Sí, Está muy bella. Francisca Imelda, ¿no? Se llama Frankelda. Y es muy curioso porque se estrenaron casi al mismo tiempo la película de Guillermo del Toro, que es Frankenstein, y Frankelda, y la verdad es que la gente lo recibió muy bien. No había boletos durante varias semanas, no hubo boletos, ¿no? Pero eso no quiere decir que a todo el mundo le haya gustado. Jesús tiene sus particularidades con esta película. La verdad es que creo que Frankelda es loable lo que hicieron, porque es impresionante, ¿no? Lo que requirieron de recursos, de tiempo para desarrollarla. A final de cuentas, no se puede negar que es un derroche de creatividad impresionante, que sí crean un mundo que se puede convertir en una franquicia y ojalá y así lo sea, después de haber hecho esta serie de televisión para que pues, se podía ver en Cartoon Network, en HBO, que son los Sustos Ocultos de Frankelda, que me parece mucho mejor lograda que la película, pero lograron llevarla hasta allá, ¿no? Y eso es algo muy complicado. De hecho, otro estudio mexicano, que son los hermanos Viva Calavera, hicieron la serie animada de Rey Misterio, que también está muy buena, esa es en otro estilo de animación, y siguen batallando para conseguir el que se produzca la segunda temporada, y también con HBO y Cartoon Network. Ellos lo consiguen y logran reflejarlo en esta película, a pesar de que me parece que como historia es bastante desordenada, ¿no? Sus reglas de pronto las rompen constantemente o las retoman según convenga, pero sí te entregan un villano de verdad cautivador, ¿no? Y un universo bien desarrollado. Yo creo que qué bueno que les fue muy bien. Ojalá y la gente se anime a verla porque pese a que me parece que no es perfecta, es una película que vale la pena dar un vistazo. Por momentos yo siento que se siente un poco abigarrada, demasiadas cosas, demasiados temas, muy existencialista, pero bueno, tiene otras cualidades, Beca. Sí, yo estoy de acuerdo con Jesús y con ustedes de que tal vez sí puede ser un poco excesiva y que le demanda mucho a la audiencia, porque sí es una historia enredada que te pide que le pongas atención y que de hecho la vayas a ver más veces. Pero su valor está en que conforme la vas viendo, vas descubriendo cada vez más detalles, más cosas, más referencias. Procustes, el villano, se vuelve todavía más divertido. Creo que es una película que sí está pensada para darte mucho valor como fan y es una historia creada que además justo tiene como estos temas existencialistas como muy bien planteados. O sea, como al final de cuentas te están hablando del poder de las historias y de cómo las historias se convierten ya sea en propaganda o en verdades o incluso en personalidades, ¿no? En la forma en la que nosotros nos conducimos por el mundo. O sea, creo que los Ambriz sí tenían como una ambición muy grande y en general creo que lograron crear así, no solo personajes muy icónicos, sino una historia que tiene mucho para dar todavía. Entonces, como dices tú, ojalá se vuelva una franquicia. Además, digo, el personaje es un personaje que no es virtuoso totalmente y eso se agradece, que te encuentres personajes llenos de matices, complejos y que logra sobrevivir ante todas sus contradicciones de la historia, ¿no? Porque constantemente cambian, ¿no? Los objetivos de los personajes y eso a final de cuentas hace que sea endeble en general el concepto. Pero rescatas, por supuesto, todos los personajes que tienen un trasfondo.
y no subestiman al espectador. Ni a los ¿no? niños. eso es. Exacto. A los ¿no? niños, ¿no? Y lo que me parece muy interesante de esta película también es que creó fans, ¿no? Y que el fenómeno de la película fue más allá. La Cineteca Nacional alberga todavía una exposición y bueno, hay un montón de cosas alrededor de este mundo que crearon los hermanos Ambriz. Y tienen otros productos, ¿no? Así Está es. ahí Mujeres con Hombreras, que es otra serie también muy interesante, igual en Gran stop serie. motion, ¿no? Sí, en YouTube también pueden ver este cortometraje que se llama Revoltoso, el primero que hicieron y que apoyó Guillermo del Toro justamente. Ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, les agradezco siempre que estén aquí con nosotros en Marquesina. Jesús, siempre es un placer. No, al contrario, yo de verdad les agradezco que me tomen en cuenta y mientras me inviten, aquí andaré. Beca, por favor, ven más seguido. No, por favor, sería todo un honor. A mí me encanta platicar con ustedes. No solo son mis grandes colegas que admiro mucho, sino que son muy amigos, muy cercanos. Entonces, muchas gracias. Ha sido todo un honor. Muchísimas gracias. Y bueno, también ha sido un honor estar con ustedes aquí compartiendo estas películas de cine mexicano. Por favor, vayan a ver al cine películas mexicanas, la verdad que hay gran calidad. Y estas son algunas muestras. Yo con esto me despido. Soy Julio López. Nos vemos hasta la próxima.